Durante los últimos días, una noticia ha sacudido todo el planeta: el fallecimiento de Papa Francisco. Pero, ¿realmente conocemos lo que ocurrió tras su desaparición? ¿Somos conscientes de las verdades ocultas que podrían estar relacionadas con este hecho trascendental que ha transformado para siempre la historia de la Iglesia romana? En esta ocasión, te presentamos una indagación profunda y reveladora sobre todo aquello que los medios tradicionales no han querido exponer. Lo que escucharás a continuación podría modificar por completo tu perspectiva acerca de este acontecimiento y su impacto en el porvenir del cristianismo. La figura de Francisco, quien se caracterizó por su trato cercano y su esfuerzo constante por vincular a la Iglesia con los desafíos del siglo XXI, se encuentra ahora rodeada de incógnitas. Aunque la institución eclesiástica ha confirmado oficialmente su deceso, existen factores que podrían estar siendo silenciados. Si creías que la historia acababa con su partida, te proponemos que reevalúes esa conclusión. Durante esta grabación, revelaremos detalles poco conocidos sobre el fallecimiento del líder pontificio y cómo los sectores más reservados de la Santa Sede e incluso poderes invisibles que operan dentro de la Iglesia institucional podrían estar involucrados de forma mucho más significativa de lo que se sospecha. Sin embargo, lo más desconcertante de todo es la conexión entre este suceso y una de las figuras espirituales más influyentes del cristianismo moderno, Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa, célebre por su firmeza espiritual y sus mensajes, centrados en la caridad genuina, la entrega a los más necesitados y la resistencia frente a una fe superficial y burocrática, expresó a lo largo de su vida advertencias consistentes sobre los peligros de transformar la religión en un instrumento mundano y cómodo. En este material no solo analizaremos las circunstancias que rodean el fallecimiento del Papa Francisco, sino también cómo este evento puede ser el punto de inflexión que defina el futuro de la Iglesia institucional. ¿Será que el legado de Francisco arrastra compromisos con ideologías terrenales que podrían tener consecuencias mayores de lo previsto? La presencia del Papa no era únicamente la de un guía religioso, sino también la de un actor relevante en el tablero geopolítico, alguien con peso en decisiones sociales y culturales a escala global. Sin embargo, hay quienes sostienen que su deceso no fue simplemente un desenlace natural, sino el resultado final de una serie de luchas internas dentro de la propia institución eclesiástica. ¿Qué datos se nos han ocultado acerca de su estado de salud y las circunstancias reales de su partida? En este marco de tensión y misterio, no podemos ignorar los mensajes y advertencias que Santa Teresa dejó sobre la distorsión del mensaje cristiano, la pérdida del servicio humilde y el auge de una religiosidad vacía. Para muchos de sus seguidores, Teresa de Calcuta fue una voz nítida que nos recordaba la esencia de la fe auténtica: servir a los demás, amar sin condiciones y no vender el alma al reconocimiento público ni al poder político. Pero, ¿y si el fallecimiento del Papa Francisco fuese solo el inicio visible de algo mucho más profundo que se está gestando al interior del cristianismo? ¿Un cambio de época con repercusiones eternas? Asimismo, a lo largo del tiempo, el Vaticano ha sido testigo de secretos, estrategias ocultas y pugnas por la autoridad, y ahora, con la pérdida de una figura tan influyente como lo fue Francisco, nos hallamos frente a un vacío de liderazgo en el que podrían emerger nuevas fuerzas que transformen de forma definitiva el destino del cristianismo contemporáneo. En un entorno donde las doctrinas son moldeadas para adaptarse a exigencias ideológicas, ¿cómo repercutirá esta pérdida en la vida espiritual de millones de creyentes? Pocos se han detenido a pensar que la muerte del Papa no es un cierre, sino quizá una apertura, un giro que nos invita a contemplar profundamente qué significa ser seguidores de Cristo en estos tiempos turbulentos. En medio de toda esta incertidumbre, el legado de Santa Teresa se vuelve más relevante que nunca. Con su vida entregada a los marginados, su obediencia radical al Evangelio
y su denuncia contra una religión sin alma, Teresa nos inspira a revisar nuestras creencias y la autenticidad de nuestra práctica espiritual. En el transcurso de este video, no solo desentrañaremos los detalles de la muerte de Francisco, sino también cómo estos se entrelazan con los ideales que Santa Teresa representaba. Si alguna vez te has cuestionado hacia dónde se dirige la Iglesia, cuál es el estado de la fe verdadera, o de qué manera las figuras de poder podrían estar condicionando tu relación con Dios, este es un testimonio audiovisual que no puedes dejar pasar. Prepárate para examinar la desaparición del pontífice desde un enfoque que muy pocos se atreven siquiera a plantear. Por ello, si estás listo para conocer la dimensión más oculta de este evento histórico, si deseas comprender cómo la partida de Francisco podría ser un signo de algo más trascendental que se está fraguando en el seno del mundo espiritual, y como todo esto tiene conexión directa con los mensajes de alerta que dejó Santa Teresa de Calcuta, quédate con nosotros hasta el final. Este video irá mucho más allá de lo que los canales convencionales te han mostrado. Te desafiará a reconsiderar lo que creías saber sobre la Iglesia, la espiritualidad y el verdadero camino de los seguidores de Cristo. Y lo esencial, no solo hablaremos del pasado reciente, sino de lo que podría estar por venir. ¿Estás dispuesto a afrontar una verdad que quizá transforme tu fe personal? No te vayas, porque lo que revelaremos a continuación podría cambiar tu percepción para siempre sobre la fe, la autoridad religiosa y el papel que tú desempeñas dentro del plan divino. Lo que acabas de presenciar es solo la superficie visible de algo mucho más vasto. El fallecimiento del Papa Francisco no se reduce a un hecho aislado. Podría representar un punto de inflexión en el transcurso de la Iglesia y del cristianismo tal como lo entendemos. Durante décadas, Francisco ha sido una figura que dividía opiniones, objeto constante de admiración y crítica. Pero tras esa imagen pública, existe algo más profundo, una realidad oculta que solo unos pocos comienzan a vislumbrar. Lo que no se ha dicho, lo que ha permanecido entre sombras en los pasillos del Vaticano y lo que muchos temen siquiera pronunciar, podría modificarlo todo. Muchos piensan que lo que aconteció fue simplemente la conclusión natural de una existencia dedicada al servicio, de un hombre que llevó sobre sus hombros el peso de la Iglesia y del mundo. Pero si observamos con mayor atención, nos topamos con indicios de algo que trasciende la narrativa oficial. Más inquietante aún es la idea de que esta muerte no fue fortuita, sino una pieza en un entramado mucho más amplio, un entramado que involucra fuerzas, silencios y un combate interno por el control de la dirección espiritual del mundo. Tal vez te preguntes por qué esto te incumbe. La respuesta se encuentra en la evolución del cristianismo actual. Y aquí entra en juego Santa Teresa de Calcuta, una mujer cuya vida fue un testimonio elocuente del servicio desinteresado, la devoción profunda y el rechazo tajante a toda forma de fe vacía y mundanizada. Santa Teresa habló con claridad y sin concesiones sobre el rumbo que estaba tomando la Iglesia. Un sendero influenciado por intereses ajenos al Evangelio, presionado por el poder político, la cultura popular y la necesidad de ser aceptada por el mundo. No se trata de una simple transformación administrativa, sino de una metamorfosis espiritual que está redefiniendo lo que millones consideran como fe verdadera. La partida del Papa Francisco bien podría simbolizar ese giro. Aunque representaba la autoridad suprema de la Iglesia Católica, él mismo se encontraba dividido entre la fidelidad a la tradición y la urgencia de responder a un mundo que cada vez más rechaza los fundamentos espirituales. En este contexto, las enseñanzas de Santa Teresa se tornan esenciales. Si la Iglesia continúa cediendo ante los aplausos y demandas del presente, si deja de lado su esencia para ser relevante, el corazón del cristianismo auténtico podría apagarse. Y esto no es una exageración alarmista, es una advertencia que debemos tomar con toda seriedad. Durante los últimos años de Francisco, las dudas sobre su salud y fortaleza eran persistentes. Lo que muchos desconocían era que las batallas internas dentro del Vaticano
los juegos de poder y las divisiones profundas estaban desgastándolo más que cualquier enfermedad. Algunos sostienen que su renuncia en 2013 no fue el final de su camino, sino el comienzo de una travesía agónica, marcada por tensiones que minaron su espíritu hasta que no pudo continuar. Pero la cuestión se torna aún más compleja, porque la desaparición de Francisco no solo nos deja con una vacante en el liderazgo eclesial, sino con interrogantes silenciados por temor o conveniencia. ¿Existieron influencias externas que precipitaron su decisión de apartarse? ¿Acaso se convirtió en un obstáculo para quienes deseaban reformar la Iglesia en dirección contraria a sus raíces? Aunque su renuncia tomó por sorpresa a muchos, los movimientos posteriores en el interior de la curia no fueron simples casualidades, sino indicios de una guerra espiritual y doctrinal que pocos comprenden en su totalidad. El hueco que ha dejado no es meramente organizativo, es un símbolo del momento crítico que vive la fe. Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de iglesia queremos construir ahora? ¿Una que permanezca leal al Evangelio o una que se disuelva en los valores temporales del mundo moderno? En los últimos meses, una noticia estremeció al mundo entero: la muerte del Papa Francisco. Pero, ¿realmente sabemos lo que ocurrió tras su partida? ¿Sabemos qué secretos se ocultan detrás de este acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica? Hoy te traemos una investigación profunda y reveladora sobre lo que la mayoría de los medios no se han atrevido a contar. Lo que sigue puede cambiar todo lo que sabías sobre este suceso y su impacto en el futuro del cristianismo. La figura del Papa Francisco, quien fue conocido por su estilo de liderazgo cercano y su afán de acercar a la Iglesia a las realidades del mundo moderno, ahora se encuentra envuelta en una serie de interrogantes. Mientras que la Iglesia Católica ha declarado oficialmente su muerte, hay elementos de este evento que podrían estar siendo ocultados. Si crees que todo terminó con su fallecimiento, te invitamos a pensar de nuevo. A lo largo de este video, revelaremos aspectos que probablemente nunca antes habías escuchado sobre la muerte de este Papa, y cómo los círculos internos del Vaticano y hasta ciertos poderes de la Iglesia que operan en las sombras podrían estar jugando un papel mucho más importante de lo que imaginamos. Pero lo más intrigante de todo es cómo este hecho está íntimamente relacionado con una de las figuras más poderosas de la historia cristiana moderna: Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, conocida por su mensaje radical de entrega, total de amor por los más olvidados y de fidelidad absoluta al mensaje del Evangelio, fue una voz constante que se alzó contra la tibieza espiritual, el conformismo religioso y las estructuras que olvidaban el corazón del mensaje de Cristo. En este video, no solo vamos a analizar los hechos alrededor de la muerte del Papa Francisco, sino también cómo este evento puede ser el punto de inflexión para la Iglesia. ¿Será que el Papa Francisco dejó un legado de compromisos con el mundo secular que podrían tener repercusiones más grandes de lo que pensamos? La figura del Papa Francisco no es solo un líder religioso, sino que también representaba una parte importante del sistema de poder global, un hombre con gran influencia en decisiones políticas y sociales. Sin embargo, hay quienes afirman que su muerte no fue simplemente un fin natural, sino el desenlace de un largo proceso que involucra luchas internas dentro de la propia Iglesia. ¿Qué cosas nos han ocultado sobre la situación real de su salud y las circunstancias que rodearon su fallecimiento? En este contexto, no podemos ignorar las duras advertencias que Santa Teresa de Calcuta compartió durante su vida sobre el peligro de una religión vacía, sin sacrificio, sin compromiso con los pobres, sin obediencia radical a Dios. Para aquellos que la escucharon, Teresa fue una voz profética que llamaba a los cristianos a volver a las raíces de su fe, a no ceder ante las seducciones del mundo ni a las doctrinas diluidas. Pero es posible que la muerte del Papa Francisco sea solo la punta del iceberg de algo mucho más grande que está ocurriendo dentro de la Iglesia.
un cambio de paradigmas que podría tener un impacto directo en la salvación de millones de personas. Lo que presenciamos no es simplemente un cambio en el liderazgo eclesiástico, sino una conmoción espiritual que resuena en el alma de todos, los creyentes. La desaparición de Santa Teresa de Calcuta, quien simbolizaba una entrega total a los más desamparados y a la vivencia pura del mensaje de Cristo, ha dejado una grieta profunda que va mucho más allá de lo institucional. No estamos ante una simple transición, sino ante un parteaguas histórico en el cual nos vemos obligados a preguntarnos qué clase de iglesia estamos construyendo. Durante décadas, Santa Teresa fue faro para miles de fieles, una referencia encarnada de compasión radical, obediencia al Evangelio y servicio sin condiciones. Pero ahora que su figura ya no se encuentra entre nosotros, surgen voces, interrogantes y hasta revelaciones que pocos estaban dispuestos a escuchar antes. Voces que nos llaman a despertar, a analizar con espíritu crítico y alma sincera lo que realmente ocurre en los rincones ocultos del cuerpo de Cristo. ¿Qué significó realmente su partida? ¿Es posible que su muerte haya sido precipitada por tensiones, resistencias internas o incluso intereses que venían sintiéndose amenazados por su radicalidad evangélica? Es en este punto donde necesitamos una sacudida espiritual. Lo que parecía una despedida digna de una santa podría también encerrar silencios peligrosos. El escenario se presenta complejo y las piezas no encajan del todo con la narrativa oficial. ¿Por qué tantas contradicciones en los informes? ¿Por qué ese hermetismo por parte de ciertos voceros? ¿Qué estaban tratando de proteger o encubrir? Y aún más inquietante es la pregunta que comienza a ganar fuerza entre comunidades cristianas alrededor del mundo. ¿Se ha vuelto la iglesia contemporánea demasiado complaciente con los poderes del mundo? Santa Teresa se enfrentó durante toda su vida a estructuras que buscaban neutralizar el mensaje radical del Evangelio. Su lucha no fue solamente contra la pobreza material, sino contra la indiferencia espiritual, y su testimonio encarnado incomodó a más de uno dentro y fuera del ámbito eclesial. Hoy, su ausencia parece haberse convertido en el catalizador de una nueva ola de reflexión y despertar. Las palabras que ella pronunció, muchas veces ignoradas o minimizadas, hoy resuenan como profecías. No estamos llamados a tener éxito, sino a ser fieles, decía. Y ahora esa fidelidad parece más difícil que nunca, en medio de un contexto eclesial que busca adaptarse a un mundo cada vez más contrario al mensaje de Cristo. Muchos de sus discípulos y admiradores han alzado la voz en los últimos meses, compartiendo experiencias, testimonios e incluso documentos que hasta ahora no habían salido a la luz. Cartas privadas, grabaciones, informes confidenciales sobre reuniones internas de congregaciones que mostraban preocupación por su radicalidad, por su insistencia en vivir la fe como un llamado absoluto y no como una propuesta opcional. Es posible que algunos hayan querido silenciar su ejemplo para que no obstaculizara las nuevas agendas que se intentan imponer desde ciertos sectores de la jerarquía. ¿Será que su vida tan contracultural y tan evangélica ya no era funcional para quienes desean una iglesia más tolerante y menos comprometida? La herencia de Santa Teresa de Calcuta no puede quedar reducida a monumentos, fotografías y frases vacías colgadas en los muros. Su legado es una espada que corta toda comodidad espiritual y nos obliga a mirar a Cristo en el rostro del pobre, del olvidado, del que no cuenta. Es precisamente esa mirada incómoda la que se quiere diluir con discursos tibios y aperturas forzadas que, lejos de incluir, confunden y desvían. Mientras tanto, las señales de alarma se multiplican. El cristianismo que ella defendía, vivo, exigente, radical, está siendo reemplazado por uno light, políticamente correcto, incapaz de incomodar a nadie. Una versión domesticada del Evangelio que seduce pero no transforma, que entretiene pero no convierte.
que acomoda pero no redime. En medio de esta crisis espiritual, las palabras de Santa Teresa se transforman en antorchas encendidas. Cristo no nos llamó a ser populares, sino a ser santos. Y esa santidad no se negocia, no se relativiza, no se adapta. Se vive hasta las últimas consecuencias, aunque eso implique cargar una cruz que muchos ya no quieren llevar. En este panorama, la figura de Santa Teresa no es solo un recuerdo, sino una voz activa desde la eternidad. Su vida, sus obras, sus silencios y sus luchas nos interpelan con una urgencia que no se puede ignorar. Nos pide volver al centro, al corazón mismo del Evangelio. Nos desafía a amar sin condiciones, a servir sin aplausos y a vivir sin dobleces. Así avanza este video, adentrándonos aún más en las implicancias de su partida, en los misterios que la rodean y en las decisiones que cada uno de nosotros deberá tomar ante este momento crítico de la historia. No se trata de especular, sino de discernir, de leer los signos de los tiempos con los ojos bien abiertos y el corazón encendido por la verdad. Y tú, que estás viendo esto, tienes una decisión que tomar. ¿Seguirás la corriente de una fe diluida o te atreverás a abrazar el camino estrecho que ella recorrió con fidelidad hasta el final? Lo que sigue te ayudará a responder esa pregunta con el alma despierta y la conciencia encendida. El mensaje de Santa Teresa de Calcuta es contundente. La comunidad creyente no puede rendirse ante las presiones del entorno. No debemos permitir que la cultura de la inmediatez y el bienestar tergiverse lo que Cristo proclamó. El auténtico seguimiento a Jesús es renuncia, es compromiso radical, es servicio silencioso y amor puro. No es una institución que busca aceptación social o poder político. Pero eso es precisamente lo que muchas estructuras religiosas están empezando a reflejar. Si no detenemos esta tendencia, podríamos estar al borde de una transformación tan profunda que no reconoceríamos el rostro de la Iglesia dentro de una generación. Y mientras se desarrolla el proceso para designar al próximo líder espiritual, el mundo observa, pero la verdadera cuestión no es solo quién ocupará el trono papal, sino qué valores, qué visión y qué espíritu representará esa figura. Esta es una oportunidad única para todos nosotros, los que creemos, de revisar cada aspecto de nuestra vida espiritual, de preguntarnos si nuestra fe es genuina o si simplemente hemos aceptado lo que nos ofrecen sin cuestionarlo. La desaparición del Papa Francisco no debe ser vista como un hecho aislado dentro del calendario de la Iglesia. Es un catalizador que nos obliga a mirar hacia adentro, a revisar nuestro compromiso, a discernir si estamos siguiendo a Cristo o a una versión distorsionada de Él. ¿A qué tipo de comunidad espiritual estamos entregando nuestra confianza? ¿A una que se sostiene sobre los pilares del Evangelio o a una que se disuelve en las corrientes pasajeras del siglo? Este es el desafío más grande de nuestra era. No se trata solo de analizar las consecuencias de una muerte, sino de reconocer que estamos ante un cruce de caminos. ¿Y tú, qué harás con esta verdad? ¿Elegirás el camino fácil o te atreverás a vivir una fe inquebrantable como lo hizo Santa Teresa, aún en medio de un mundo que rechaza lo sagrado? La respuesta está en nuestras manos, y el futuro de la fe también. Lo que estamos viviendo no es solo una transición de liderazgo dentro de la Iglesia. Es una señal poderosa que nos llama a examinar profundamente nuestra fe, especialmente a quienes han sentido el peso de la confusión y las divisiones que han marcado a la Iglesia. En los últimos tiempos, la muerte del Papa Francisco no representa únicamente el cierre de un capítulo, sino también la apertura de un nuevo tiempo, lleno de desafíos, preguntas y una necesidad urgente de volver a lo esencial del cristianismo que nos fue revelado por Cristo. La Iglesia se encuentra atravesando un momento de transformación y cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, no puede darse el lujo de observar desde la distancia. No podemos permanecer pasivos ante este giro de los acontecimientos.
Si la historia eclesial está tomando un rumbo que muchos interpretan como una peligrosa adaptación al mundo, es responsabilidad nuestra, como creyentes, cuestionar el papel que estamos desempeñando. ¿Estamos permitiendo que las tendencias externas modifiquen el mensaje eterno del Evangelio? Hoy más que nunca, la batalla por preservar la autenticidad de la fe cristiana es real. No se trata de reformular la Iglesia desde un enfoque terrenal o pragmático, sino de mantenernos fieles a lo que Dios ha establecido desde el principio. No podemos conformarnos con una fe que ha sido suavizada, que busca agradar antes que transformar. Necesitamos regresar a la base, a las enseñanzas de Cristo, al mensaje puro del Evangelio. Y en este camino, el testimonio de Santa Teresa de Calcuta resuena con fuerza: una vida entregada, marcada por la compasión radical, la oración profunda y el servicio a los más olvidados. Ella no predicó desde los púlpitos del poder, sino desde la humildad de una fe vivida a diario, incluso en medio del silencio espiritual y la oscuridad interior. La muerte del Papa Francisco debe impulsarnos a reflexionar sobre la fragilidad de las estructuras humanas. Nos recuerda que, si bien la Iglesia es una institución divina, sus líderes son humanos, limitados. En su afán por conectar con el mundo, la Iglesia corre el riesgo de extraviar su verdadera misión. La fe no es una corriente más dentro del debate cultural, sino un ancla eterna que no debe ceder ante las mareas del relativismo. En este contexto, el ejemplo de Santa Teresa es más relevante que nunca. Nos enseña que la verdadera fortaleza de la Iglesia reside en su capacidad de permanecer fiel, incluso cuando eso implique ir contra la corriente. El mensaje que ella vivió, uno de amor sacrificial, fidelidad absoluta y humildad radical, no es cómodo ni popular, pero es verdadero. Y eso es lo que necesitamos hoy. Un cristianismo que no se diluya en la complacencia. Una fe que no tema perder privilegios por mantenerse íntegra. En un momento en el que tantos buscan una iglesia más atractiva para el mundo, Santa Teresa nos recuerda que nuestro llamado no es agradar, sino amar. Y amar como Cristo amó significa renunciar, sufrir, servir. Este llamado a regresar a lo esencial no es una condena, sino una invitación. Es para todos aquellos que, en medio del ruido, siguen anhelando una fe sincera, sin adornos, sin manipulaciones. Es un llamado a seguir los pasos de aquellos santos y mártires que, como Teresa de Calcuta, caminaron con determinación en tiempos de oscuridad. La fe cristiana no fue hecha para acomodarse al mundo, sino para confrontarlo con la verdad del amor de Dios. Este es un punto de inflexión. La partida de Francisco nos recuerda que el liderazgo humano es transitorio, pero el mensaje de Cristo es eterno. Los cambios en la jerarquía eclesial son importantes, sí, pero lo verdaderamente crucial es si esos cambios nos acercan más o nos alejan de la esencia del Evangelio. Esa es la pregunta que debemos hacernos, y más allá del análisis, llega el momento de decidir. ¿Qué haremos con todo esto? ¿Cómo responderemos ante el llamado a vivir un cristianismo más genuino, más comprometido, más real? ¿Nos conformaremos con una fe superficial o buscaremos una relación viva y transformadora con Jesús? La muerte del Papa Francisco puede ser una advertencia para nosotros, una oportunidad para dejar de seguir simplemente las tendencias del mundo y comenzar a buscar con seriedad la verdad que solo Cristo puede ofrecer. Es un grito silencioso que nos invita a abandonar las medias tintas y abrazar con valentía una fe que transforma. Este es un llamado a la acción. Ya no hay tiempo para la tibieza. El mundo necesita testigos auténticos, personas dispuestas a vivir la verdad, aunque eso les cueste prestigio, comodidad o aceptación. Santa Teresa nos mostró que una sola vida entregada a Cristo puede encender miles de corazones. Ahora es nuestro turno. Así que te pregunto a ti, que estás escuchando, estas palabras, ¿cómo vas a responder? ¿Permitirás que los acontecimientos del mundo te desvíen
¿O te levantarás para ser un faro de fe en medio de la tormenta? ¿Vivirás una fe cómoda o una fe comprometida? Es momento de decidir. Si deseas vivir una vida que honre a Cristo y que se mantenga firme frente a un mundo inestable, te invito a comprometerte de nuevo con lo que significa ser verdaderamente cristiano. La Iglesia de Cristo no se define por sus estructuras visibles, sino por la fidelidad a la verdad del Evangelio. Y esa verdad permanece, firme, inmutable. Comparte en los comentarios lo que piensas. ¿Qué opinas de la muerte del Papa Francisco y del rumbo que está tomando la Iglesia? ¿Estás dispuesto a vivir una fe radical, como la de Santa Teresa, que sirva como testimonio en un mundo que ha perdido el rumbo? Queremos escucharte. Y si este mensaje te ha tocado, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Seguiremos trayendo contenido que te inspire a vivir tu fe con profundidad, verdad y poder. No te pierdas lo que viene. Hay mucho más por descubrir, muchas verdades por recordar y muchas batallas espirituales que debemos librar juntos. Este es nuestro tiempo, nuestra oportunidad, y tú eres parte fundamental de esta misión. Es hora de actuar. Vivamos una fe que transforme, que consuele, que desafíe. Una fe verdadera, una fe viva, una fe como la de Cristo y como la de Santa Teresa de Calcuta.